que desde el principio capten ustedes de qué se trata. El tema del hidrograma unitario en realidad es una técnica que se aplica en todos los paquetes computacionales de hidrología y es un método desarrollado en los años 52, hace muchísimos años, pero como ha resultado ser un método que ofrece resultados muy, muy exactos, entonces actualmente siguen utilizando. A ver, empecemos con el tema. Tenemos una cuenca, supónganse, creo que ya hemos visto esto con ustedes, una cuenca que tiene, está representada en esta figura por un envase de latón completamente impermeable, y encima de este envase se hace llover. Acá tenemos la precipitación, y si tuviéramos que hacerlo en laboratorio, en realidad simularíamos una especie de regadera encima de la cuenca, y en un instante dado se abre el grifo y empieza a caer agua en forma uniforme sobre toda la superficie de la cuenca, sobre todo el área de la cuenca. La velocidad con la que cae el agua le llamamos intensidad, y esta intensidad está siempre expresada en milímetros por hora. Esa intensidad la podemos mantener fija durante todo un tiempo, y de pronto al final de un periodo dado se puede cerrar el grifo y en consecuencia toda la cuenca deja de recibir agua. A eso vamos a llamarle un evento lluvioso, o sea, un hietograma. Fíjense, este es un hietograma, que en realidad es la representación gráfica de el evento lluvioso. Si se fijan en el eje horizontal, que lo vamos a trasladar ahí, el eje horizontal representa el tiempo, y en realidad son las horas, ¿no? La duración en horas. A partir de ahí podemos tener la representación del hietograma. A este evento lluvioso le llamamos hietograma, y el hietograma obviamente tiene una intensidad dada, que en la figura simplemente estamos considerando que son una cantidad de milímetros por hora. Por ejemplo, 2 milímetros por hora, ¿ya? Intensidad igual a 2 milímetros por hora. Obviamente, si es un evento que cae sobre una cuenca completamente impermeable, lo que sucede es que el agua recibida por ese recipiente, por esa cuenca, tarde o temprano va a salir a través de la salida. El tema es que dependiendo de cuán grande sea la cuenca, deja de llover y todavía la gota alejada lo más distante posible de la salida todavía va a continuar en su flujo hacia la salida, y eso lo podemos registrar si medimos acá a la salida de la cuenca, ¿no es cierto? Entonces tenemos dos eventos: un evento lluvioso que se lo registra y paralelamente al mismo tiempo se registra el caudal que sale de la cuenca. El tema es que si el evento lluvioso está representado, como en la figura se ve, por un bloque cuya duración son 3 horas, y durante las 3 horas tiene una intensidad constante de 2 milímetros por hora, justo a la hora 3 deja de llover, y la cuenca en realidad lo que hace es transformar ese evento lluvioso que recibe en un caudal que sale de la cuenca. Y supongamos que el caudal que sale de la cuenca en su conjunto dura 6 horas. ¿No es cierto? Entonces, si no hay agua que se pierde ni por infiltración ni por evaporación hacia la atmósfera, el contenido de ambas figuras, el bloque lluvioso que es un rectángulo, el contenido expresado en metros cúbicos, necesariamente tendrá que ser igual al contenido del hidrograma que sale de la cuenca, también expresado en volumen, en metros cúbicos, porque nada se pierde.
Y a partir de ahí hacemos las interpretaciones. Supongamos entonces que la cuenca al unísono recibe durante 3 horas, recibe una intensidad permanente constante de 2 milímetros por hora. También podríamos considerar el tiempo de concentración de esta cuenca. Ya habíamos dicho que el tiempo de concentración es el tiempo que le toma a la gota más alejada de la salida en llegar a la salida. Y para llegar a la salida, esa gota tiene que, obviamente, recorrer una distancia L. Y tal vez vale la pena ahora, ya que estamos tocando el tema de tiempo de concentración, tal vez vale la pena hacer un repaso sobre lo que es tiempo de concentración. Supongamos que nos ubicamos en el río Rocha, en el puente Calacala, o sea, el puente Calacala lo vamos a denominar la salida de la cuenca, y a partir del puente Calacala, si yo les doy un planito, ustedes van a poder a mano alzada, graficar la divisoria de cuenca, y van a lograr obtener el área receptora de lluvia, y a eso le llamamos cuenca hidrográfica. Y supongamos que la cuenca hidrográfica del río Rocha hasta el puente Calacala es de 180 kilómetros cuadrados. También vamos a identificar las nacientes del río Rocha, o sea, vamos a identificar el curso más largo del río, L, y seguramente este va a empezar en las nacientes van a empezar en las alturas de Sacaba. Ahí es donde nace el río Rocha. Y desde esas nacientes hasta el puente Calacala, supongamos que medimos y determinamos que son 14 kilómetros, ¿no? Una vez que logramos eso, podemos también saber en forma rápida la pendiente promedio de ese río, que resulta de dividir la caída, que la podemos considerar como la distancia vertical entre las nacientes y la elevación a la que se encuentran las nacientes y la elevación a la que se encuentra la salida, o sea, el puente Caracala. Y de ahí podemos obtener la pendiente del río Rocha de todo el curso L como 0.05 adimensional. Obviamente los datos que estoy mostrando en la pizarra son aproximados, ¿no? Esa misma consideración se puede hacer para 3 ríos más: el río Tapacarí, el río Misque y el río Cay. Fíjense que las 3 columnas que están en color ladrillo son valores que accedo a condición de contar con la carta del IGM de esas cuencas. Y si no tuviera la carta del IGM, Instituto Geográfico Militar, tendría que recurrir a las imágenes satelitales, que las puedo bajar en internet, hacer un procesamiento, y a partir de ello yo voy a contar con curvas de nivel cada 20 metros, cada 10 metros, y en base a esa figura que contiene curvas de nivel, ya puedo identificar la línea divisoria, y puedo identificar la longitud del curso más alejado, y también puedo identificar las alturas. Entonces, esas 3 columnas siempre las puedo tener a partir de un análisis en gabinete. No necesito ir a la misma cuenca y medir el área de drenaje, tampoco necesito medir la longitud de L. Las 3 columnas, digo yo, son fáciles de obtener en base a los planos. El tiempo de concentración medido, ¿cómo logro establecerlo? O sea, fíjense que estoy hablando de medido, no de estimado, porque el tiempo de concentración se puede estimar en base a fórmulas empíricas que otros autores se han encargado de producirlas. El tiempo de concentración del río Rocha, si quiero medirlo, tengo que esperar un día lluvioso. Supongamos que estamos en un día en plena época lluviosa, y tengo que elegir un día en el que en la cuenca llueva al unísono, sobre todo la cuenca, durante, por ejemplo, por lo menos 2-3 horas, ¿no es cierto? Fíjense que en esa situación yo llevo fluoresceína. ¿Se acuerdan de la fluoresceína que habíamos charlado antes? Podemos echar, acá está el nombre de fluoresceína, es un colorante del agua que llevo unos 2 kilos conmigo a las nacientes. Tengo que caminar hasta las nacientes, obviamente, estoy en plena lluvia,
y en un instante dado echo uno de los 2 kilos o 1 kilo, digamos, en el río, y como es un colorante muy fuerte, eso va a producir una mancha, por ejemplo, color rojo en el agua, y que va a empezar a desplazarse aguas abajo, va a viajar junto con el flujo, y otra persona que está en el puente Calacar, el momento que mira que llega la mancha roja, cronometra y dice ha tardado 1.8 horas en llegar hasta ahí. Conclusión, el tiempo de concentración del río Rocha hasta el puente Calacala, medido con fluoresceína, es de 1.8 horas. Y acepto que estos 1.8 horas es un dato verídico y lo dejo ahí. Fíjense que esa cuenca, cuya longitud del curso principal más larga es de 14 kilómetros, cuya área de drenaje es de 180 kilómetros, cuya pendiente es de 0.05, esa cuenca tiene un tiempo de concentración de 1.8. Hago el mismo trabajo para el río Tapacarí, el río Misca y el río Caiba. Y al final yo obtengo esa tabla que ven claramente, donde en la línea, en la columna en amarillo, tengo los tiempos de concentración, y los tiempos de concentración son dependientes de 3 factores: longitud, área y pendiente, ¿no es cierto? Eso significa que debería yo utilizar un método de regresión, que lo encuentro en Excel, y voy a intentar obtener fórmulas como las que se ven acá arriba. Por ejemplo, esta de arriba es una fórmula donde el tiempo de concentración es función de L y de S, ¿no es cierto? En cambio, la siguiente fórmula, el tiempo de concentración, no solo es función de L y de S, sino también del área de drenaje de la cuenca. Y a partir de eso, yo con esos datos que ven ahí en la pizarra puedo hacer una serie de pruebas y identificar una expresión de diferentes tipos que sea válida para reproducir el tiempo de concentración en las 4 cuencas. Aquella fórmula que se aproxime lo más que se pueda al 1.8, al 3.5, al 6, al 2.9, será la fórmula que voy a elegir, será la fórmula que menos se equivoca, será la fórmula que presenta un coeficiente de correlación R cuadrado más próximo a 1, ¿no es cierto? Entonces, de la comparación de varias fórmulas, yo puedo identificar con cuál de ellas me quedo. Y esa fórmula con la que me quedo, yo le puedo bautizar fórmula de la carrera de civil, quinto semestre del año 2020, y la publico, ¿no? Entonces, alguna otra persona que tiene un trabajito, una consultoría que hacer por Tapacarí, una quebrada donde es cruzada por el camino que está diseñando, y va a necesitar calcular el tiempo de concentración de ese afluente del Tapacarí, donde la salida coincide con el cruce del camino, y en lugar de usar una fórmula empírica desarrollada en otros países, voy a usar la fórmula que algunos se han encargado de elaborarla, y va a ser mucho más válida, ¿no es cierto? Porque, ¿qué es lo que hace actualmente un consultor cuando necesita estimar el tiempo de concentración de una cuenca o de varias cuencas, ¿no? Depende del trabajo en el que esté involucrado. Lo que hacen todos es recurrir a Internet. Y eso es lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a buscar tiempo de concentración de una cuenca, ¿no? Bueno, aquí ya empiezan por definir, ¿no? Es el tiempo mínimo necesario para que todos los puntos de una cuenca estén aportando agua de escorrentía de forma simultánea a puntos de salida, punto de desagüe o punto de cierre. Es otra forma de describir lo que es tiempo de concentración, ¿no es cierto? Si tengo una lluvia que está cayendo sobre toda la cuenca, y obviamente al interior de la cuenca, los puntos más cercanos a la salida van a llegar antes que el resto, ¿no ve? Pero el momento a partir del cual la totalidad de la cuenca esté aportando a la salida, en ese momento es que la gota más alejada acaba de llegar a la salida. Todo el resto de terreno ha producido gotas que lleguen antes que esta. Entonces, a partir de ese momento, la totalidad de la cuenca está aportando a la salida. Y eso es necesario saber, porque solo cuando la totalidad de la cuenca está aportando agua a la salida es que se forman los caudales máximos, ¿no es cierto? En cambio, una cuenca cuyo tiempo de concentración, digamos, es de 2 horas
y recibe una lluvia generalizada sobre toda la cuenca que dura 1 hora, después de que deja de llover, la gota más alejada todavía le va a tomar 1 hora adicional en llegar a la salida. Bueno, entonces lo que podemos hacer es ver acá algunas fórmulas. A cualquiera de ellas ni sé. Estimación del tiempo de concentración y tiempo de desagüe en San Luis. En hidrología con Gras es otro método, seguramente. A ver, veamos al azar esta, ¿qué es lo que nos proporciona? Y otra vez sale esto, creo que ya lo hemos visto antes. Es un trabajo que ha hecho algunas 3 personas en esa universidad española. Aquí está el nombre de las 3 personas, y al final, dentro de su trabajo, también resumen los tiempos de concentración de alguna cuenca. Acá ponen la cuenca para explicar que la longitud más larga está claramente ubicada al centro, ¿no? Las nacientes del río están por acá y la salida está acá abajo. Cuando ellos presentan ahora algunos métodos para estimar, por ejemplo, ellos presentan este que se ve en la pizarra, es un método gráfico, ¿no es cierto? El tiempo de concentración que obtengo está ubicado en el eje vertical, y en el eje horizontal tengo que entrar con K. ¿Y qué es K? De acuerdo a este método, K es 3,3 L, L es la longitud de recorrido más largo, que multiplica la raíz cuadrada de la pendiente. Fíjense, si aplicáramos esta figurita para calcular el tiempo de concentración del río Rocha hasta el puente Calacala, tendría que tener previamente la pendiente media del recorrido. Esta forma exige que sea adimensional, metros a la 1 por metros a la -1, eso da 1, ¿no? Se anula. Después exige esta cuenca también tener la longitud. Entonces, una vez que tengo L y S, entro en esta forma, y esta forma me devuelve los minutos que le toma a la gota más alejada, ubicada en las nacientes de Sacaba, en llegar a Puente Calacala, ¿no es cierto? Obtengo un tiempo de concentración con esta metodología que ha sido elaborada por el Servicio de Conservación de Suelos de los Estados Unidos. Deben tener todo su respaldo para lograr plotear esta figura. Obviamente, en lugar de usar la figura, lo que uno hace es simplemente usar esta ecuación, ¿no? En la ecuación entra uno con K, lo eleva a la 0,77, multiplica por esto y obtiene el tiempo de concentración. Simplemente la figura que vemos en la pizarra es la gráfica de esta fórmula empírica. Esa es una forma. Otra forma para calcular tiempo de concentración, fíjense, esta no la conozco, en la que se tiene valores dependientes seguramente, y además, no, en el eje horizontal tenemos el tiempo, esta depende del área de la cuenca. Mientras más grande el área de la cuenca, mayor el tiempo de concentración que se lee en el eje horizontal. Y además para 3 diferentes tipos de suelos. Luego tenemos esta otra, que también está basada en L, que es la distancia máxima a la salida. Luego también es basada en M, que es el área de la cuenca, en F, que es la pendiente media, y fíjense que esta fórmula introduce un otro parámetro que es D. ¿Qué es D? Diámetro del círculo de área equivalente a la superficie de la cuenca. Río Rocha tiene unos 180 kilómetros cuadrados. Ahora yo tengo que identificar un círculo cuya área también sea 180 kilómetros cuadrados. En ese momento tomo el diámetro de ese círculo, y ese D es el que uso para meter en esta fórmula. Y nuevamente esta fórmula me va a devolver el tiempo de concentración en horas. Obviamente el tiempo de concentración que me proporciona esta fórmula seguramente va a ser diferente a la que me proporciona esta gráfica, y también diferente a la que me proporciona esta otra ecuación. Pero si van a ver, hay más de esas, hay otras. Kirchhoff es una que siempre usan en nuestro medio, y Ventura Eras es una fórmula española. Todas ellas siempre dependen, fíjense que Kirchhoff depende de L, y también depende de la pendiente. La pendiente, fíjense, aquí está elevada a la -0,3. Eso significa, mientras que L está elevada a la 0,77. Si L estuviera aquí elevado a la 1, quiere decir que en la medida en que L se duplica, T también se duplicará.
Si L se hace la tercera parte, T también será la tercera parte. Conclusión, T es directamente proporcional a L. Obviamente 0,77 ya introduce una cierta distorsión en ese análisis que estoy comentando, pero tiempo de concentración es inversamente proporcional a la pendiente. Obviamente, mientras mayor la pendiente, menor el tiempo de concentración. Por eso que está elevado a la negativo. Fíjense que para poder eh, eh, obtener esta fórmula de acá, el tiempo de concentración en función de la longitud y de la pendiente. Eso lo ven acá, función de la longitud y la pendiente. Entonces, en Excel ya pueden ustedes hallar mediante mínimos cuadrados cuál es el valor de este parámetro. Acá este parámetro 0,02. ¿Cuál es el valor de L elevado a esa potencia que es 0,77? Ustedes tendrán que establecer este valor. Y finalmente la potencia negativa de S. Esos tres parámetros, 0,02, 0,77 y menos 0,385, lo obtienen ustedes de Excel a condición de hacer una regresión en base a solamente 4 puntos muestrales. ¿No ven? Después de eso, además de hacer eso, pueden ensayar otro tipo de fórmulas. Esta, por ejemplo, Pacini también aplica mucho en nuestro medio. Ese es el área de la cuenca, L es la longitud que ya hemos hablado, y el valor de I es la pendiente media. Y finalmente A, alfa, es L sobre la raíz de S. Más o menos llegamos a lo mismo, ¿no? Longitud pendiente y área de drenaje. Entonces, esta de Giandotti es otra que siempre utilizan en nuestro medio, no sé por qué. Después, dirección esto debe ser propia de los españoles. Y bueno, es un poco al azar que se encuentra estas fórmulas, pero sí abren otros sitios de internet o consultan libros de hidrología. Todos los libros, todos los sitios les van a dar más o menos las mismas fórmulas, ¿no? Kirchhoff, Ventura, Pacini, Giandotti, etc. Y del Servicio de Conservación de los suelos de Estados Unidos es acá también. Bueno, entonces, eso es lo que se hace en nuestro medio. Necesito saber el tiempo de concentración de esa quebradita que cruza mi camino, y lo que yo hago es aplicar varias fórmulas. El tema fregado en esto es que si aplico 4 fórmulas, las 4 fórmulas me van a devolver 4 diferentes tiempos de concentración. Y ahí surge la duda, y ahora entonces, ¿qué hago? ¿Qué creen ustedes que debiéramos hacer en ese caso? Si realmente sucede eso. ¿Alguien tiene una respuesta y quiere ganarse puntos para el examen que viene? ¿Qué harían ustedes? Para esa quebradita obtengo 4 valores diferentes, porque he aplicado 4 fórmulas empíricas, y al final, ¿qué hago? ¿Con cuál de ellos? Ingeniero, a ver, tal vez se podría sacar, no sé, una media entre los 4 valores, o quizá tal vez hacer un promedio entre los 4 y sacar el valor más aproximado. Pero, ¿valor más aproximado a qué? Si no conozco el tiempo de concentración de esa cuenca. No he hecho ninguna medición con... ¿No sería posible utilizar, dependiendo para qué lo requerimos, si puede ser el máximo o mínimos? Se puede hacer un análisis de sensibilidad, se llama eso, ¿no es cierto? Voy a agarrar el más grande de los 4 y el más chico de los 4, y con ambos voy a hacer mi diseño. Con el más grande me va a resultar un cierto diseño. Con el tiempo de concentración más chico me va a dar otro diseño. Ya un poco, a partir de ahí, si quiero estar seguro, voy a agarrar el diseño más costoso, más grande, que resiste más, y me quedo con eso. No estaría mal esa idea, sería una forma de hacer análisis de sensibilidad, le llaman, ¿no ve? Probar todas las posibilidades que hay, y cuál de ellas me resulta la más fregada para mis obras.
y contra esa que resulta la más fregada yo voy a diseñar para estar seguros de que incluso cuando venga la estación más fregada, mi obra no se vaya para abajo. ¿No ve? No está mal esa Claro, idea. ingeniero, como le digo, ¿no? Dependiendo de la situación para hallar máximos y valores mínimos, ¿no? Como un factor de seguridad inclusive se podría llegar a utilizar. Exacto, habría que estar ya en el tema y empezar a darle vueltas, ya. Ahora, ¿saben qué es lo que yo he visto que hacen los consultores? Hacen lo que decía nuestro amigo Jason. 8 fórmulas aplican y la media aritmética a las 8 y se olvidan del resto y continúan, ¿no? Medio craso también esa forma de encarar la cosa, ¿no? Mejor sería hacer esto, ¿no? Tomar los dos extremos hacia arriba y hacia abajo, con eso proceder y al final la crecida que resulte más desfavorable, la crecida más grande, diseño para eso, pero también diseño para más pequeña y tengo un poco todavía la duda de, ¿y ahora qué hago, no? Estamos dispuestos a gastar mucha plata, entonces voy a usar los resultados más desfavorables. Ya, ¿saben cuál sería la solución a esto? Pero es difícil. Lo que yo haría es ir donde la literatura que estamos considerando y decir, bueno, el señor Bransby Williams, que ha elaborado esta su fórmula, ojalá podía encontrar los antecedentes, si el paper que él ha producido, no es cierto que todos estos señores que hacen investigación siempre publican, ¿no? Hay publicaciones muy serias en ingeniería, entonces intentaría de ver si el señor Bransby Williams está en la pizarra, describe cómo ha logrado llegar a esta su fórmula. Y obviamente su descripción va a tener que decir, he hecho mediciones en, por decir, 30 cuencas, ¿no ve? Y cuál es la metodología que él ha seguido, cómo ha utilizado método de ajuste para ver cuál de las fórmulas es la que menos se equivoca, etcétera, ¿no ve? Pero dentro de todo ello también seguramente va a describir las cuencas, las 30 cuencas en las que él ha hecho mediciones y en base a esas 30 variables dependientes de las otras variables, ha establecido esa fórmula. Va a decir también, esas cuencas están situadas en zona tropical, por ejemplo. Todas las 30 cuencas son de zona tropical. Entonces, a partir de ahí, yo ya voy a desestimar usar esta fórmula si mi obra está en el Valle Alto, zona semiárida, ¿no ve? No tiene sentido aplicar esta fórmula si ha sido desarrollada basada en una zona tropical y yo estoy trabajando en una zona árida, entonces voy a desecharla. Buscaré otra fórmula para la cual se han basado en cuencas que se parecen a la cuenca que yo estoy considerando, ¿no ve? Eso ya me da un poco más de certeza, porque decíamos cuando ustedes logren identificar la mejor ecuación que reciba los datos de este cuadrito de variable independiente, que reciba esos datos y la fórmula me devuelva el tiempo de concentración medido, ¿no es cierto? Tengo que identificar, obviamente, en la práctica que quiero que hagan ustedes, es, por ejemplo, les voy a dar esto, lo voy a subir al Classroom primero, ¿no? Les voy a dar, digamos, estos datos e intenten ustedes elaborar, por ejemplo, unas 2 o 3 curvas que dependan solamente de L y S, o tal vez alguna otra que dependa de L, A y S. Y entre todas ellas, si son, por ejemplo, 6 curvas que han logrado ajustar, identifiquen cuál es la que menos se equivoca, es decir, cuál es la que presenta un R cuadrado, coeficiente de correlación, más próximo a 1, ¿no ve? Si eso logro, ya tengo mi fórmula. Y si después yo estoy trabajando en una zona parecida a mis que caen en Tapacari y Socha, entonces voy a preferir usar esa fórmula que usar cualquier otra que la han hecho en Europa, en Estados Unidos, y no sé en base a qué tipo de cuencas, ¿no ven? Eso sería, ese tipo de cosas podría realizar un instituto de hidrología hidráulica, que es un poco lo que hacía el PROMIC, Programa Manejo Integral de Cuencas, que funcionó hace varios años en la zona de la Taquiña, y tenían ahí cooperación suiza, y son los únicos que han hecho algo de investigación, ¿no? Ellos mismos han puesto sus pluviógrafos ahí para hacer mediciones y han sacado algunas pautas
como curvas IDF, por ejemplo, curvas de intensidad, duración, frecuencia, válidas para ese tipo de cuencas. Lamentablemente el PROMIC se vino por abajo por cuestiones políticas. Siempre la política nos molesta en el país, lamentablemente, ¿no? Entonces, concluyendo, una vez que tengo 8 resultados diferentes provenientes de 8 fórmulas diferentes para la misma quebrada en el mismo sitio, lo ideal sería ver cuál de esas fórmulas ha sido desarrollada en base a cuencas que se parecen a la cuenca que estoy considerando. Aquella que no se parece, la desestimaría. ¿Está claro eso más o menos? Hasta ahora, no problema. Continuemos entonces. Ya hemos hecho un repaso de lo que es tiempo de concentración. Continuemos ahora con este tema. Tenemos una cuenca, o sea, al principio estamos considerando una cuenca impermeable donde nada se infiltra y nada se va a la atmósfera por evaporación. Es más fácil porque entonces yo puedo medir durante esas 3 horas con qué intensidad llueve y supongamos que hay un evento en el que realmente durante las 3 horas la intensidad es parejita en toda la cuenca. ¿Cómo logro eso? Puedo colocar 3 medidores, ¿no? 4 medidores internos en la cuenca, y en plena época de lluvia ver qué es lo que sucede, y de pronto, de todas las mediciones que he hecho, aparece una de ellas que ha durado 3 horas, y que la intensidad en cada uno de los 3 pluviógrafos ha permanecido parejito, 2 milímetros por hora. Ya me sirve eso, ¿verdad? Es un evento lluvioso, un hietograma, un bloque lluvioso, muy parejito. Llueve exactamente 3 horas, deja de llover, y la intensidad permanece constante durante 3 horas, y también la puedo medir 2 milímetros por hora. Pero simultáneamente a la medición de esta lluvia, yo mido el caudal que sale a la salida. Había un muchacho, ahora es docente de ustedes, en aquella época hacía su tesis en San Simón, y el PROMIC, Programa de Manejo Integral de Cuencas en la Taquiña, en la zona de la Taquiña, funcionaba. Entonces, ha hecho su tesis aplicando esta metodología del hidrograma unitario. ¿Qué ha ido a hacer? Se ha ido a la Taquiña. La Taquiña es una cuenca pequeñita, 20 kilómetros cuadrados, más o menos como esta aquí, bien alargada, esta de acá. Entonces, ha intentado establecer, en la Taquiña tenían como 3 pluviógrafos y tenía acá un limímetro acá a la salida. Entonces, era una cuenca experimental, ¿no es cierto?, donde medían lo que entra a la cuenca y lo que sale de la cuenca. Lo que entra es evento lluvioso, es hietograma, es bloque lluvioso, y lo que sale de la cuenca es el hidrograma. Él se fue, me acuerdo, ahí, dormía en las noches ahí porque algunas veces se presentaban tormentas durante la noche. Entonces, la lluvia no había problema porque la lluvia se encargaba de medirla los pluviógrafos automáticos que estaban ahí, 3 pluviógrafos automáticos que no necesita uno hacer nada, solitos funcionan y miden cuánto de precipitación cae cada 10 minutos, ¿no ve? Lo que sí había que fijarse era esta medición acá, a la salida. Había que medir cada 10 minutos o cada 5 minutos el caudal que salía. Obviamente esa medición no se hace con un molinete y aforar la velocidad media, ¿no? Lo que se hace es simplemente colocar una escala a un costado y la escala va subiendo y bajando su nivel. Y obviamente lámina de agua, altura de columna de agua ahí, es directamente proporcional al caudal. Mientras más alta el nivel del agua, más profundo el río, mayor el caudal, ¿no es cierto? Y hay relaciones que se establecen Q versus H. Obviamente, eso forma parte de la tesis. Se ha ido a hacer ese tipo de mediciones y ha logrado establecer este tipo de eventos que pueden ser considerados buenos para empezar a trabajar, en los que la precipitación duraba parejito unas 3 horas, por decir algo, y se mantenía la intensidad de lluvia constante. Entonces, de esas comparaciones, su trabajo consistía en, por ejemplo, supongamos que ya se tiene esta cuenca, o la cuenca de la Taquiña recibe esta cantidad de agua, y como decimos, el volumen que contiene este hietograma debe ser exactamente igual al volumen que sale y que se lo representa por este hidrograma. Entonces, para empezar a hacer los cálculos, la primera pregunta a ustedes sería,
¿Cuál es la lámina de agua expresada en milímetros que recibe esta cuenca al cabo de las 3 horas? ¿Cuáles son los datos? Llueve durante 3 horas y durante las 3 horas la velocidad de lluvia, la intensidad con que llueve, permanece parejito 2 milímetros por hora. Entonces, con esos dos datos, la pregunta es, al final de las 3 horas sobre la cuenca, si teníamos que representar parejito qué columna de agua se ha depositado sobre la cuenca, esa columna de agua tiene que estar expresada en milímetros. ¿Cuántos milímetros significa eso? ¿Quién puede hacer? Agarren lápiz y papel, calculadora y empiecen a calcular. ¿Está clarita la pregunta? ¿Todos han comprendido la pregunta? No sabe, no responde. ¿Ya están calculando? Mientras tanto voy a anotar nombres, ¿no? Ya no me acuerdo. Uno era Jason. Jason tiene algún puntaje adicional. ¿Quién era la otra persona que habló de adoptar de las 8 fórmulas el más alto y el más bajo? ¿Quién puede ser? Mercado Orellana Inge. Mercado Orellana. Juan Mauricio. Juan Mauricio Mercado Orellana. Ya, ¿la pregunta está clara o quieren que repita la pregunta? Uno más, por favor, Inge, ¿podrías repetir? Ya, resulta que sobre la cuenca llueve durante 3 horas con una intensidad de 2 milímetros por hora. Al final de las 3 horas, ¿cuál es la lámina de agua que parejito sobre la cuenca ha llovido? Lámina de agua expresada en milímetros. ¿Alguien ya lo ha calculado? No todavía.
¿Hay alguna respuesta? ¿Hay alguna respuesta? ¿Ninguna? Wow. ¿Cómo es? ¿O continúo explicando? Bueno, pues continuaremos. A ver, si yo tengo que comparar, primero estamos empezando por determinar el volumen total de agua expresada en metros cúbicos que ha recibido esa cuenca, ¿ya? Ese volumen de aguas se lo determina directamente calculando el área de este bloque lluvioso. Como este es un rectángulo, el área será base por altura. La base son 3 horas que debo multiplicar por la altura, que son 2 milímetros por hora. Si hago eso, que resulta 2 por 3 son 6 milímetros por hora. ¿Está clarito? La respuesta es eso, así de simple. Entonces, al finalizar las 3 horas, toda el agua que ha caído sobre esa cuenca se la puede identificar como una superficie grande de cuenca, pero parejito una columna de agua de 6 milímetros. Hasta ahí no hay donde perderse. Ahora, si la pregunta es cuántos metros cúbicos de agua representa esos 6 milímetros, para ello necesitamos contar con un otro dato, que es el área de la cuenca. Supongamos que el área de la cuenca es entonces 8 kilómetros cuadrados. ¿Ya? Entonces la pregunta a ustedes es calcular el volumen que representa una lámina de agua de 6 milímetros de altura repartido sobre 8 kilómetros cuadrados. ¿Quién hace ese cálculo?
Yamil dice que son 480 metros cúbicos. ¿Quién más dice algo? Volumen es igual, según Yamil, 480 metros cúbicos. ¿Estará bien ese resultado? A ver, la persona que me ha dicho que es 480 metros cúbicos, ¿cómo ha calculado ese valor? Ya, yo creo que entonces vale la pena tal vez. Son 6 milímetros que equivalen a 0.006 metros, ¿no es cierto? Y eso debe multiplicar a 40, hemos dicho 8 kilómetros cuadrados, ¿no es cierto? 8 kilómetros cuadrados es un cuadrado de... Un kilómetro cuadrado es 1000 por 1000, ¿no es cierto? 8 kilómetros cuadrados será entonces 8 millones de metros cuadrados. Y eso sale exactamente igual a ¿cuánto? 6 por 8, 48,000 metros cúbicos. ¿Ya? Esa sería la respuesta entonces. Ya, entonces no hay dónde perderse ahí. Primer asunto solucionado. ¿Ya? Ahora, estamos sosteniendo que como es una cuenca completamente impermeable, todo lo que recibe la cuenca tiene que salir tarde o temprano. Y resulta que habíamos dicho se mide el input y el output simultáneamente. El input está
conformado por el bloque lluvioso de 3 horas de duración con una humedad parejita continua de 2 milímetros por hora. Al mismo tiempo que mido la lluvia que recibe esta cuenca, mido el caudal que sale de la cuenca. Y resulta que lo que yo he medido está representado acá en color rojo, le llamamos a esto hidrograma, y al inicio de la cuenca no sale nada. Conforme avanza el tiempo empieza a salir agua hasta llegar a la hora 3. Como a la hora de 3 deja de llover, la última gota todavía seguramente le toma otra vez 3 horas sin llegar a la salida. Fíjense que el tiempo de concentración de esta cuenca son en realidad las 3 horas, ¿no? 3 horas. Estas 3 horas obviamente es posible medir en forma indirecta cuando yo mido simultáneamente el agua que recibe la cuenca procedente de la lluvia y mido el caudal que sale de la cuenca como resultado del agua de lluvia que recibe. Y si eso es así, fíjense que deja de llover a la hora 3, pero el agua todavía continúa saliendo durante 3 horas todavía. Entonces, ese tipo de concentración es posible medirlo apenas termine la lluvia hasta donde deja de escurrir. Entonces, ahí tenemos una medición indirecta de lo que es el tiempo de concentración. Ahora, hemos dicho que para calcular el volumen expresado en metros cúbicos de la lluvia que incide sobre los 8 kilómetros cuadrados, es simplemente calcular primero la superficie de este rectángulo, base por altura, y el resultado sale 6 milímetros, y los 6 milímetros los reparto parejitos sobre los 8 kilómetros cuadrados, y el resultado es que obtengo 48.000 metros cúbicos de agua que han incidido sobre la cuenca durante esas 3 horas. Como he dicho que al paralelo a eso mido el caudal, que está representado aquí en color rojo como un triángulo. Arriba el rectángulo presenta un área igual a base por altura. Abajo el triángulo presentará un área igual a base por altura sobre 2. Y al obtener ambas áreas, tanto del rectángulo como del triángulo, que es el hidrograma aquí abajo, el resultado, si los expreso en metros cúbicos, debería resultar lo mismo. Conclusión, ¿cuánto debería ser el caudal pico que se lee acá? A eso lo ponemos por acá. Acá le llamaremos caudal pico. ¿Cuál será el caudal pico? ¿Pueden calcular eso? Entonces, el área de este triángulo es la base, que son 6 horas, la altura, que es Q pico, dividido entre 2, base por altura sobre 2. Tienen que un poco fijarse en las unidades de cada término, de manera que velando por las buenas unidades, ustedes obtengan un resultado que esté expresado en metros cúbicos, y ese resultado debería ser exactamente igual a 48.000 metros cúbicos. Entonces, de alguna manera tienen que obtener ustedes de este triángulo 48.000 metros cúbicos. Para ello lo que hacen es multiplicar base por altura sobre 2 y nada más, solo que tienen que fijarse en las unidades. Pueden hacer eso ya nomás.
¿Quién ya tiene algún resultado?
¿Hay alguien que ha logrado algo? Bueno, como quiera que no queda mucho tiempo, yo les voy a explicar cómo funciona la cosa. A ver, el otro grupo ha hallado de que el resultado correcto es decir que el caudal pico es 4.444444. ¿Ya? ¿Cómo logro hacer eso? Fíjense que en el hietograma lo que he hecho ha sido calcular primero el área de este bloque rectangular y en el hidrograma tengo que calcular el área de este triángulo. El área del triángulo es base por altura sobre 2. Ahora, la base es 6 horas, pero 6 horas tengo que multiplicar todavía por la cantidad de segundos que tiene cada hora. En ese momento, lo que están viendo en la pizarra es la base, 6 horas, o que es lo mismo, 6 por 3.600 segundos, ¿ya? Esa es la base. Debo multiplicar por la altura, y la altura es justamente el Q pico, ¿ya? Pero el caudal pico está expresado en metros cúbicos por segundo. Y eso tiene que ser igual a 48.000 metros cúbicos. ¿Están de acuerdo? Entonces, a la izquierda del signo igual, metros cúbicos por segundo multiplicado por segundo, obviamente que el resultado va a dar metros cúbicos. Entonces, de acá pueden despejar caudal pico. ¿Cuánto tiene que ser el caudal? Ay, perdón, todavía lo que está faltando es, esto tiene que ser dividido entre 2, ¿no es cierto? Porque la superficie de un triángulo es base por altura sobre 2. Entonces, ¿quién calcula cuánto sale eso? ¿Alguien ha sacado cuánto sale el caudal pico? ¿Alguien ha despejado? Sí, ingeniero, está correcto. 4.4444. Entonces, no hay donde perderse. Fíjense, cuando este hidrograma tenga un caudal pico igual a 4.4444 metros cúbicos por segundo, se cumple que el volumen que sale de la cuenca es exactamente igual al volumen que ingresa a la cuenca. De la lluvia vienen 48.000 metros cúbicos y de la cuenca salen también 48.000 metros cúbicos. Obviamente que cuando hace uno esto, lo que hace es medir simultáneamente ambos eventos. Miden simultáneamente cuánto recibe la cuenca en volumen expresado en metros cúbicos y cuánto sale de la cuenca en volumen expresados también en metros cúbicos. Cuando uno hace ese cálculo, recién establece de que a condición de que nada de los valores encajan sin problema. Hasta ahí no hay ningún problema. Ahora fíjense, ¿qué sucede cuando en lugar de que se imprima en la cuenca un evento lluvioso que dura 3 horas y a sabiendas de que el tiempo de concentración son 3 horas, yo imprimo en la cuenca una lluvia que dure menos que las 3 horas? Entonces, podemos analizar gráficamente cómo incide ese aspecto.
Primero, tenemos la situación en la que la duración de lluvia es exactamente 3 horas y de antemano yo sé que el tiempo de concentración de la cuenca son 3 horas. Esta gota alejada al final le toma, en coser la distancia L hasta la salida, le toma 3 horas. De eso estamos hablando, ¿no ve? Ahora, resulta que yo considero la misma cuenca y lo que voy a hacer ahora es no hacer llover 3 horas, sino hacer llover, por ejemplo, menos, ¿no es cierto? Entonces, esta situación de acá abajo es aquella en la que la duración de la lluvia, en lugar de ser 3 horas, es 2 horas, ¿no es cierto? Acá arriba la lluvia dura 3 horas y justamente 3 horas es el tiempo de concentración de la cuenca. Ahora, si la lluvia en lugar de durar 3 horas dura solo 2 horas, en ese momento podemos decir no toda la cuenca está aportando a la salida. Si se fijan, esta parte del hidrograma de arriba es exactamente la tendencia a subir, es exactamente esta, ¿no ve? La misma tendencia a subir es solamente que a las 2 horas deja de llover acá, entonces en lugar de continuar ascendiendo esta línea roja, empieza a bajar. ¿Y en cuánto tiempo se vacía la cuenca? A partir de este instante, la gota más alejada tiene que todavía recoger durante 3 horas para lograr salir a la cuenca. Entonces, fíjense aquí, otra vez tenemos la situación en la que es una forma indirecta de medir el tiempo de concentración de la cuenca. A las 2 horas exactamente deja de llover y todavía le toma 3 horas para terminar de vaciarse la cuenca. Entonces, esta es la situación en la que la duración de la lluvia es inferior al tiempo de concentración. Y obviamente, fíjense aquí, el pico no se ha alcanzando. Los 4,44 que hemos dicho es este pico, no logro producirlo acá, porque no toda la cuenca está aportando en el instante 2. La siguiente situación es hacer llover sobre la cuenca una duración mayor a los 3 horas tiempo de concentración. Y eso se de acá, fíjense. Nuevamente acá, a las 3 horas, la totalidad de la cuenca está aportando hacia la salida. En consecuencia, el caudal máximo ya se lo ha adquirido, ahí ya se lo tiene. Entonces, a partir de ahí lo que se puede hacer es, si se mantiene la duración de la lluvia la misma, perdón, la intensidad, fíjense, la intensidad permanece la misma. En los 3 casos, la intensidad son 2 milímetros por hora, 2 milímetros por hora y acá 2 milímetros por hora. La intensidad permanece la misma, no solo 3 horas, sino hasta 9 horas, por ejemplo. Y justo a las 9 horas deja de llover. ¿Qué sucede con la respuesta de la cuenca a este evento lluvioso? La respuesta la medimos a la salida de la cuenca, y a la salida de la cuenca el caudal, que al inicio era 0, empieza a subir. Por eso es que esta pendiente de esta línea roja es la misma en las 3 figuras, es la misma, fíjense, sigue siendo la misma. Entonces empieza a salir agua a la salida de la cuenca, y el momento en que llega la hora 3, y como la intensidad de la lluvia permanece constante, entonces el caudal se estabiliza en ese valor máximo, en los 4,44. Fíjense aquí, el Q pico es 4,44, ¿no es cierto? 4,44 metros cúbicos por segundo. Ese mismo Q pico lo alcanzamos aquí, 4,44. Y permanece 4,44 hasta la hora 9, que es el instante en que deja de llover. Deja de llover y entonces el agua le toma también todavía 3 horas en salir de la cuenca. La última gota le toma esas 3 horas para salir de la cuenca. En esta situación se cumple otra vez lo mismo. El volumen contenido en este evento lluvioso que tiene 9 horas de duración, ese volumen expresado en metros cúbicos,
tiene que ser exactamente igual al volumen de esta figura. Nada más que esta figura ahora es un trapecio, ya no es más un triángulo, es un trapecio. ¿No ve? El volumen de esta lluvia es exactamente igual al volumen de este caudal que sale en forma de hidrograma. Se cumple lo mismo en esta situación, donde si la lluvia dura solo 2 horas con esta intensidad, ese volumen expresado en metros cúbicos tiene que igualito mostrarse acá debajo de este hidrograma. Conclusión, esta teoría que le llaman teoría del hidrograma unitario, teoría del hidrograma unitario, la primera conclusión que sacamos es que maneja el concepto de linearidad. Linearidad. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Fíjense que este concepto se refiere a la situación en la que consideramos solamente cantidades netas. ¿A qué me refiero con cantidad neta? La cantidad de agua neta que escurre es esta de acá, ¿no es cierto? Son los 48.000 metros cúbicos. Significa eso que al doble de precipitación, fíjense, si esta precipitación en lugar de tener esa intensidad de 2 milímetros por hora tuviera una intensidad el doble, entonces lo pondría a poner ahí. Eso significa que esta hidrograma será también entonces el doble en el pico. Entonces este hidrograma se irá hacia arriba. Y en consecuencia tenemos acá un otro hidrograma que representa dentro de él la misma cantidad de agua que que tiene el hietograma. ¿Se dan cuenta? Aquí hay dos. El bloque de arriba produce este hidrograma de abajo, el volumen es el mismo. Y el bloque de abajo produce esta otra cantidad de agua que al sobreponerse a esta se eleva hacia arriba. ¿Qué significa eso? Linearidad significa que al doble de intensidad de lluvia, el pico se vuelve también el doble. Si la intensidad de lluvia sería la mitad, el pico también tendría que volverse la mitad, ¿no es cierto? Entonces, esa es una asunción que hace esta teoría, es linearidad, proporcionalidad. Al doble de lluvia, la cuenca va a responder con el doble de caudal, siempre y cuando nos refiramos solamente a cantidades netas, porque al final lo que tenemos que ver es que si tenemos que considerar la infiltración, fíjense, esta va a ser la infiltración. La voy a hacer color verde y además la voy a hacer punteada. Y la voy a hacer más gruesa también, porque si no, no se va a ver. Fíjense, esta línea punteada va a representar lo que es la infiltración. Si la infiltración en el suelo sería exactamente 1 milímetro por hora, entonces debería ubicarla justo a la mitad. Eso significa que de la lluvia, esta parte de acá se va a infiltrar y solamente esta otra parte de acá se va a convertir en escurrimiento y va a salir de la lluvia. Lo voy a colocar verde. ¿Se dan cuenta? De esta línea horizontal llego a la línea vertical punteada y a eso le llamo infiltración. Entonces acá voy a colocar la infiltración. A eso le llamo infiltración. Bueno, no hay acentos, lo vamos a hacer sin acento. ¿Está clarito? Eso es la infiltración y en consecuencia todo lo que resta nomás, que estaría acá abajito, es lo que va a escurrir. Eso es infiltración y esto de aquí es escurrimiento.
¿Ya? Ahora se acuerdan, hemos dicho, en zona del Valle Alto, semiárida, el coeficiente de escurrimiento era 0,10, ¿no ve? ¿Qué significa eso? Que como es tan árido, de 100 que llueve, 90 se van a infiltrar y solo 10 nomás va a escurrir. Si eso queremos representar en esta figura, quiere decir que esta línea tiene que venirse hasta ahí abajo, ¿no ven? Y solamente el pico de esto verde, que es tremendamente pequeñito, es lo que sobra para escurrir, y solamente el pico de acá abajito se va a convertir en hidrograma, que es este. Hasta ahí lo dejamos. La próxima clase les voy a continuar explicando, pero por favor repasen esto que voy a subir al Classroom, porque de esa manera cuando vienen a la próxima clase ya comprendiendo las cosas, es mucho más provechoso para ustedes, porque todo lo que voy a seguir explicando lo van a captar más rápidamente. Contrariamente a aquel que se olvida de esto y en la próxima clase otra vez empieza a fijarse, pierde un montón de cosas. ¿Se comprende hasta ahí o hay dificultades, hay preguntas? Y si no, los paramos aquí, los veo el sábado y ojalá lleven el apunte de esta materia. ¿Cómo la ven? ¿Hay preguntas, sí o no? Si no hay preguntas, voy a subir esto un poquito más elaborado, más en limpio al Classroom, y por favor estudien esto en el Classroom. Si quieren consultar cualquier literatura, obviamente nunca he visto un libro en el que realmente intenten explicar de la forma en que yo lo estoy haciendo a ustedes. Para lograr comprender lo que estoy intentando transmitirles, obviamente que a mí me ha costado también, pero en la medida en que ustedes intenten captar el concepto, les va a servir de mucho si es que en el futuro tienen que ver ustedes con este tipo de problemas, con hidrología básicamente. ¿Hay preguntas? Si hay preguntas, digan ahora, y si no, callen hasta la próxima clase. No hay ninguna, entonces lo que haríamos es, nos despedimos y que les vaya bien hasta la próxima clase. Cuídense, no salgan por favor y estudien este tema que acabamos de avanzar. Ya, entonces, si no hay preguntas, la dejamos ahí y que les vaya bien. Hasta la próxima clase y suerte con todo.